Hoy se toma un café con Claudia Luis Orsi. Nació en Montevideo en 1969. Es mentalista y terapeuta especializado en elevada percepción sensorial. Supo que tenía un don a los 8 años y ha trabajado en casos emblemáticos, nacionales e internacionales. Bueno, muy bien, estamos recibiéndolo a Luis. Bueno, ya pateé la mesa, tiré un poco de café. ¿Cómo estás, Luis? Gracias Bien, por venir. Gracias por la invitación. Has cobrado notoriedad tu nombre por las predicciones, sobre todo en pandemia, ¿no? Desde el año pasado, ya sobre el mes de mayo, en ese trabajo de percepción sensorial, que ahora nos vas a explicar en qué consiste. Has podido visualizar algunas predicciones que luego efectivamente sucedieron, ¿no? Sí. El tema, bueno, del disparamiento en los contagios y otra serie de particularidades que finalmente se dieron como tú lo habías visualizado, ¿no? Bueno, la visualización es algo que lo tenemos todas las personas, vamos a decir. Un tema que se llama precognición y la gente no le hace caso. Cuando tenemos ese presentimiento que algo nos puede suceder, cuando sentimos y pensamos en alguien durante un tiempo que no vemos y esa persona llama o se comunica con nosotros, no es casualidad. Es una sensación que tenemos que es una conexión. El tema es que yo pulí esa conexión desde chico y me dediqué a esto. Ajá. Entonces, por nombrarlo el año pasado, cuando recién empieza la pandemia, en varios medios de comunicación, yo ya pronosticaba que se venía una segunda ola mucho más severa, que nos iba a costar caro y que el Uruguay iba a empezar a contar a sus fallecidos por centenares y a los contagios por miles. Y en ese momento nos faltaban 15 para terminar. 15 contagios, 15 personas contagiadas y se terminaba la pandemia en el Uruguay. Sonó un poco duro cuando decía eso, pero las cosas buenas a veces saberlas antes puede tener algo bueno. Ahora, vos decías que todos podemos, sí. De hecho todos tenemos esa habilidad, que vos la trabajaste, es decir, pero ¿cómo se diferencia en las sensaciones, ¿no? Porque uno también tiene todo el trabajo de la mente, es decir, lo que fabricamos mentalmente o lo que nos llega a través de otros sentidos, ¿no? Claro, son otros sentidos que se activan. Por eso. Dudamos cuando deseamos algo, queremos alcanzar algo y lo estamos deseando, ahí no estamos viendo. Ajá. Es el deseo de la persona. Claro. Por ejemplo, si se acuerdan del caso aquel nombrado de Natalia Martínez, sí, allá en Piriápolis, la mamá, cuando la entrevistaban, decía que ella veía a su hija con vida, la sentía con vida. Ese era el deseo, yo le decía a la policía. Entonces yo veía un cuerpo. Desde Venezuela yo mandé decir que la chiquilina estaba fallecida y todavía no había pisado yo Uruguay. Claro. Con una fotografía y el nombre pude visualizar que la niña no estaba con vida. Vamos a contar, Luis, que has participado o has sido convocado en varios episodios policiales complejos de acá del Uruguay y también de la región, ¿no? Sí. También en la República Argentina con el caso Nisman. Con el Nisman y con el Ara San Juan. Con el Ara San Juan, sí, que bueno, aquel submarino que había desaparecido con sus tripulantes a bordo. El caso de Micaela Onrubio. Comentabas vos el de Natalia Martínez, el de Julén, aquel niño que cayó en un pozo en España, que también después... Te convocaban y ¿cómo es tu trabajo? Explicarnos, si te pregunto, ¿qué es esto de la terapia? ¿No? Porque sos un terapeuta especializado en elevada percepción sensorial. Esto es lo que me estabas explicando recién. Exacto. ¿No? La sensación de la percepción se eleva en una persona cuando tiene la concentración. Ahí va. ¿Y cuándo te empezó a pasar a los 5 años esto? A los 5 años lo conversaba con mi hermano un poco y mi hermano me decía que no le pasaba y ahí es donde me preocupé porque entonces me pasaba solo a mí, a los compañeros del colegio no le pasaba, les decía cosas a mis compañeros del colegio y lo tuve que cultivar solo esto. Nadie me enseñó, lo tuve que procesar. En 1977 este tema era un tabú, era mucho más que ahora. Si ahora cuesta creer, en 1977 costaba más todavía. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste cuando eras niño? No lo contabas. Lo hablaba muy poco, hasta que le dije cosas puntuales a mi madre y ahí cambió la perspectiva dentro de mi familia, de cosas que nunca yo las había sabido, que nunca
me las habían hablado, fue nombrárselas, describírselas y ahí es como que empezaron a escucharme un poco más. Ajá. ¿Y en ese momento qué hiciste después? Bueno, y después tuve que esperar crecer, era un poco la decisión de que yo tenía que seguir la línea de ir a la escuela, no meterme en este tema. Cuando fui creciendo, mis amigos, yo le decía cosas a mis amigos ya grandes, adolescentes, y mis amigos le hablaban a los familiares, y de ahí empezó como que a surgir, hasta que llegó en 1992 a un periodista que había tenido 7 preinfartos en 2 años, y fue el que como que me catapultó él acá en el Uruguay, después que lo traté, después que hablé con él, después que se atendió. Dicto consultas personales que son 2 horas con cada persona para poder hacer un diagrama que está basado en las vocales de la persona. Ajá. Se diagrama y sale una cantidad de puntos que no preciso que la persona me hable de su vida. Entonces, cuando yo le leo eso, la persona se da cuenta que sin haber tratado de sacar información, cómo podemos llegar tan profundo a muchas cosas. Pero imagino que has transitado en muchas ocasiones, en todo lo que ha sido este trayecto, esta búsqueda que has hecho, por el rechazo también de la sociedad, ¿no? Sí. Porque hay un descreimiento muy marcado sobre estos temas en particular. ¿Por qué crees que pasa? Porque hay muchos charlatanes. Entonces, yo conocí una persona que tuvo cáncer, dejó de tener el cáncer y después esa persona lee una revista, un artículo de Reiki y se falsifica un diploma, me lo cuenta la persona y se puso su nombre como maestra de Reiki. Entonces, ¿qué podemos deducir en eso? Que la persona que caiga en manos de esa persona no está obteniendo el Reiki. Y mi terapia es por encima del Reiki. Lo que pasa que... Pero, a ver, ¿en qué consiste una sesión, por ejemplo? Tú te sentás, me das tu nombre completo y puedo escribir durante media hora, 25 minutos, una cantidad de puntos de tu vida. Solo con mi nombre. Solo con tu nombre, en aspectos físicos y personales. Ajá. Entonces la persona, cuando terminamos esa parte, empiezo a leérselos. Sí. Y la persona empieza a comprobar que es tal cual. Entonces de ahí yo diagramo lo que es un resultado para llegar al campo aural de la persona, porque toda esa información me lo da el campo aural. O sea que vos ves el aura Exacto. de las personas. Incluso se le sacan fotografías Kirlian, Ajá. digo, que tienen un poco más de respaldo más allá de mi palabra. Entonces ahí se ve el deterioro. Y bueno, y todo eso lleva un trabajo paralelo. Que el aura cuenta el estado de salud de la persona. Y en general toda su vida. Es como una huella digital paralela. Lo científico no deja de ser válido, pero pienso que nuestros sentidos superan lo científico. Ajá. ¿Y el aura vos la ves fácilmente? En este momento vos me estás viendo el aura a mí. No, porque yo armo el diagrama, al armar el diagrama veo el campo aural de la persona. Por eso yo decía, es un estado para alcanzarlo. Es decir, un pintor cuando pinta su obra tiene que tener su estado. Sí. El compositor musical es lo mismo. Meditar, hay muchas personas que dicen, he meditado y no puedo desacelerar la cabeza. ¿Y por qué es? Porque no están meditando. Intentan meditar. Una persona que mira el celular, que lo deja con el timbre para que suene, no está intentando meditar. Personas que meditan con los ojos abiertos no están meditando. Hay que ir al yo interior. Y el yo interior lleva tiempo. Es como volverte a reencontrarte contigo mismo. Pero las personas creen que las predicciones todas son malas. Si tú sabes que algo malo puede pasar, tú te vas a cuidar. Y no es una sugestión que se abre. Ahora, decíamos al principio, has trabajado para el Ministerio del Interior, Sí. porque te han consultado. Esto obliga a ciertas reservas de tu vida personal también, ¿no? Exacto. ¿Qué protocolo tenés que seguir cuando participás en estos casos, como en el caso de Micaela Onrubio, por ejemplo, o el de Natalia Martínez? Este documento me lo da, es una fotocopia, Sí. podemos leer una parte. Lo que está subrayado en negro es más que nada porque el caso todavía está abierto, pero ahí un poco el Ministerio del Interior... Por la presente solicitud, usted tenga bien, siempre y cuando lo estime pertinente, colaborar con esta división, estamos hablando de la Policía de Montevideo, en el esclarecimiento del homicidio en el que fuera víctima, no importa la persona, hecho ocurrido, ¿no? Es menester informarle que sean
casi agotado todas las hipótesis obtenidas para esta policía, por lo cual se recurre a su vasta experiencia en esclarecimientos de hechos de esta naturaleza, solicitando su tiempo y conocimiento en este campo para poder llegar al autor del terrible atentado que costó la vida de esta señora. Entonces, el haber colaborado, porque yo creo que solamente uno colabora, la policía, lo he dicho en muchas oportunidades, hace muy bien su trabajo, pero a veces cuando se agotan los recursos, incluso vemos que en otros países se utiliza más este tipo de personas. Claro, hay buenos albañiles y malos albañiles y así hay, mecánicos, sanitarios. El tema es que uno cuando dice, bueno, tiene un currículum, es lo que marca la diferencia. Trato de enseñarle a las personas... ¿Y cómo fue ese trabajo? Sí, este en particular, el de, y este fue el de Natalia, el de Micaela. Se les agotan los recursos. Sí, yo sé, pero digo, ¿qué herramientas, insumos utilizás vos para darle más información? Pertenencias de la persona. Prendas. Prendas. Nada más. Incluso con el caso de Micaela, que fue... ¿Es similar a lo que hace Aquistapache? Es que nunca supe lo que hace. Bueno, colabora con la policía a través también de prendas de la persona o objetos personales. Bueno, será de la misma manera. Ajá. ¿No lo conoces a él? No lo conozco. Ajá. De hecho, en el caso de Micaela, entré en la casa de Micaela y quedaba una prenda sola que la tuvieron que ubicar y con esa prenda trabajé cuando otro vidente anterior le había dicho que se le habían dado a los animales para que se los comiera. Y yo estando en la Argentina le mandé decir al papá que la iba a poder enterrar, que la iba a encontrar sin vida. ¿Y eso sucedió? Y fue lo que sucedió. Ahí va. ¿Y estabas en Argentina o estabas trabajando también en otros casos? Sí, realmente me radiqué casi en la Argentina 5 años. Ajá. Justo cruzo y cierran la frontera por la pandemia. Y te quedaste acá por la pandemia. Ahora, en el caso de Nisman, en el que también trabajaste, ¿tu conclusión cuál es? ¿Que fue un homicidio o un suicidio? No, fue un homicidio. E incluso lo que hice cuando presenté una cantidad de trabajos a un trabajo periodístico que estaban haciendo, concordaba con mucho de lo que se estaba en una línea de investigación. ¿Cómo trabaja la policía? Y bueno, creo que uno trata de aportar, de sumar, y la policía es como que yo me he sentido apoyado y contenido. En este también, caso, ¿no? ¿visitaste el apartamento, la vivienda? Estuve en el apartamento. ¿Estuviste allí? Estuve en el apartamento e incluso estuve con conocidos de Nisman. Ajá. Con Natalia, el caso de Natalia, tuve con las amigas que el día que desaparecieron y con los familiares trabajé con casi todos. Claro. ¿Y qué presión significa para ti este trabajo? Porque de algún modo estás trabajando con la vida y con la muerte, con situaciones muy delicadas, ¿no? Y muy dolorosas. Es decir, ¿con qué cuidados, bueno, mis amigos con qué reservas tenés que siempre desempeñar dijeron, tu tarea? mis amigos siempre dijeron que soy muy diplomático para hablar. Cuando doy la información a veces que es trágica. Que ellos en mi lugar serían más directos. Y yo trato de evaluar todo eso, ¿no? Porque me pongo en el lugar de la otra persona. Siempre me caractericé de no sugestionar a las personas. Si todavía no te pasó algo, pero veo que te puede pasar, no es asustarte, es tratar de trazar un cuidado nada más. Claro, y estas visualizaciones, solo como decías bien vos más temprano, te llegan cuando te concentrás en el trabajo que vas a hacer con la persona o con el caso. Es decir, no es algo que a vos te venga en cualquier momento del día, ni mucho menos. Con personas desaparecidas me lleva horas. Con personas así como estamos nosotros, es lo que yo decía, media hora, 2 horas va a ser la charla que vamos a tener, la profundidad que vamos a alcanzar. Ahí va. ¿Y con la pandemia cómo has trabajado? Porque has dicho el año pasado algunas cosas que sucedieron, otras que quizá no, porque a veces también hay un margen de error, ¿no? O sea, ¿existe la posibilidad de que haya un margen de error en este trabajo de percepción sensorial? Puede haberlo, pero con el tema de la pandemia creo que todavía no hemos alcanzado el punto más alto todavía, ¿no? ¿Y qué ves tú en ese sentido? Y por ejemplo, yo hay una predicción que todavía no la he sacado, de que en las 2 últimas semanas sería de que... ¿Qué 2 últimas semanas? En estas 2 últimas semanas de mi trabajo con la pandemia, no la he sacado todavía, que es que se va a tener que improvisar un CTI ambulante para determinados casos, donde los casos severos sí se van a atender y esos otros van a ser anexados a otro lugar.
O sea que tú sí ves un colapso sanitario. Sí. Digo, pero lo veo desde el año pasado, ¿no? Es decir, vamos llegando a ese punto. Y esto era evitable. El Uruguay tiene cosas buenas, porque me dicen a veces, pronosticar cosas buenas. Bueno, si tú manejas todos los días a 180 kilómetros por hora, no te puedo decir que vas a llegar todos los días sano. Entonces es una conciencia que hay que abrir. Uruguay tiene para crecer muchísimo en la región, comparado entre Argentina, Chile y Paraguay. El tema es que muchas empresas europeas van a cerrar y van a buscar instalarse. Y Uruguay tiene mucho margen de entrar, en primer lugar, por cómo es la población. El tema que justo está frenando la pandemia. Si fuéramos un país que en vez de subir, bajáramos, yo creo que estamos más cerca de que se abran fuentes de trabajo y que no se cierre. Claro, Luis, lo que pasa es que también la gente que está escuchando puede decir, bueno, pero que cualquiera puede tener la presunción de que el sistema de salud va a colapsar, porque estamos en una situación realmente muy delicada, ¿no? de mucho estrés. Claro, yo he escuchado últimamente que eso no va a pasar. Ajá. Digo, yo lo vengo espadeando de que eso vamos a tener que pasar por eso. Bueno, Luis, gracias por haber venido y por haberte conocido. Así gracias que a ustedes por la trabajando invitación. acá en el Uruguay, en Colonia, y sé que estás ahí también trabajando en la prensa y en la comunicación y también en la terapia que hace a la ayuda en la salud de las personas. Gracias. Así que te deseamos mucha suerte. Gracias.